En este último tutorial lo que vamos a hacer es trabajar sobre las hojas y ramas, nuevamente con la técnica húmedo sobre húmedo. Humedecemos cada una de las hojas y los tallos con agua limpia para luego pintar sobre esta superficie húmeda y el pincel cargado con pigmento ya diluido previamente en agua. Lo que vamos a lograr con esta técnica es que nuestras hojas tengan distintas manchas conforme el pigmento vaya circulando sobre la superficie previamente humedecida. El color que utilicé para realizar estas hojas es el verde oscuro de la paleta Winsor & Newton Cotman. Luego vamos a intensificar este verde con una pizca del color índigo de la misma paleta. Lo que hacemos en primer lugar es justamente dar una primer capa de color con este verde oscuro sobre todas nuestras hojas y nuestros tallos, sea el tallo principal como también aquellos pequeños tallos que unen a cada hoja al principal. Aprovecho la forma que tiene mi pincel, la gran capacidad de absorción de agua y su amplitud al estar formado por una masa compacta de pelos. Presionándolo sobre la superficie, logro abarcar mayor superficie justamente de mi papel. De esa manera. Vamos de nuevo. Una vez que he cubierto todas mis hojas y tallos, dejo secar completamente para trabajar con la segunda capa. Ahora voy a trabajar con el mismo tono con el que trabajé antes, en la misma concentración diluido y un pincel muy fino. Aprovechando su punta, marco las nervaduras de mi hoja. Hacer esto en esta etapa me va a permitir que luego, al ir aplicando las sucesivas capas de oscuridad o intensificación de mi color verde, las nervaduras no queden totalmente marcadas de una forma muy intensa o brusca, sino que se vayan suavizando a medida de que voy intensificando los tonos. Los trazos deben de ser limpios, con la punta del pincel, muy finos. Es importante observar la hoja antes de pintarla. Para ello los invito a encontrar una fotografía, si es que no cuentan con un ejemplar de esta especie, en su propio jardín y ver que así como en distintas plantas las nervaduras son más claras que el centro de la hoja, en este caso las nervaduras son de un tono verde intenso. Lo que hago ahora es trabajar sobre mi hoja teniendo en cuenta la nervadura central con el mismo verde con el que di la primera capa, nada más que parece más oscuro porque lo estoy aplicando no ya sobre el papel blanco, sino sobre una capa anterior de verde. Ven cómo la nervadura central me determina que de un lado de la hoja la sombra se ubique pegado a esa nervadura central y del otro lado la sombra se ubique en el lado opuesto, es decir, en el borde externo de la hoja. Lo que estoy marcando en esta nueva hoja es un doblez de la misma. Marco con el pigmento, difumino con el pincel cargado con agua. Lo mismo hago en esta zona.
Pinto con el pigmento y luego esfumino ese pigmento o lo fundo con la capa anterior utilizando solo agua en mi pincel. De esta manera vamos resaltando colores, definiendo los bordes tan característicos de estas hojas, similares a las hojas de los rosales. Voy determinando entonces distintas zonas de sombra. Esta es la paleta con la que estoy trabajando. Estoy ahora creando un verde más intenso, mezclando este verde oscuro con índigo. Con este nuevo tono voy a dar la tercera capa de color, una vez que la anterior se encuentre plenamente seca. Por aquellas zonas en las que he trabajado con la segunda capa, determinando las áreas de sombra y de luz, voy a intensificar, respetando con mayor cuidado aún los bordes, porque ahora ya estamos trabajando con un tono bastante más intenso que los anteriores. Al trabajar con estos tonos intensos y una vez que tocan el papel, es muy difícil retirarlos completamente. Incluso a veces se vuelve imposible. Pueden seguir colocando pigmento cuando todavía esta capa no esté totalmente seca y también pueden intensificar apenas esas nervaduras si es que se han borrado demasiado. Primero trabajamos sobre una mitad de la hoja y luego lo hacemos en la siguiente. Marcamos esos bordes. Para lograr la armonía en nuestra pintura, siempre vamos a mezclar el color que utilizamos de base con algún otro con el que pretendamos oscurecerlo. No podemos cambiar bruscamente de tono porque esto haría que en nuestra hoja apareciesen colores que no son los que queremos. Es decir, vamos a lograr un efecto muy distinto al que estamos buscando, muy distinto al de la realidad.
Es importante que vayan trabajando, intensificando estas zonas, pero sin cubrir totalmente las zonas de iluminación y las capas que hicimos con anterioridad. Si las cubrieran del todo, no tendría ningún sentido el haber ido haciendo las distintas capas. Lo que queremos lograr con ellas es la transparencia en nuestro trabajo. Las zonas de luz y de sombra, las zonas de media sombra. Cuando coloco pigmento y pretendo distribuirlo a este sobre mi hoja, lo que hago es lavar mi pincel, cargarlo con agua y podemos decir solo pinto con agua, arrastrando ese pigmento más intenso que ubiqué en cierta zona. A la hora de pintar, además de observar las imágenes o el ejemplar vivo en base al cual hagan su ilustración botánica, yo les recomiendo también que tengan en cuenta la teoría del color, la que nos dice que los colores que vamos a ir utilizando en nuestra obra deben de ser del mismo matiz, de la misma intensidad o saturación. Es decir, si yo estoy usando un rojo tan intenso que ya llega a ser un tono bordó, necesito que las hojas sean también de un verde intenso. No produciríamos el mismo efecto visual que si pintaríamos estas hojas de un tono verde amarillento, lo que no condiciría con los tonos de nuestra dalia. Al momento de pintar los tallos, les recomiendo que de un lado la sombra sea mayor y que del lado contrario la sombra sea apenas una línea entrecortada, nunca una línea continua. He dejado secar totalmente la capa anterior de mayor intensificación y primer capa de la mezcla entre el verde oscuro y el índigo. Veo que es necesario seguir intensificando. Por eso me dispongo a hacerlo en estas dos hojas y los invito a ustedes a que lo hagan en el resto del trabajo, aplicando nuevas capas de color y difuminando con la ayuda del agua.
Es necesario que comiencen a intensificar, o mejor dicho, que sigan intensificando cada una de las partes de sus hojas de acuerdo a cómo es ustedes que quieren que sea su resultado. Sí les recomiendo que no sean colores plenos los que logren, colores apagados y que tapen totalmente el blanco del papel y las capas anteriores, porque se pierde así el sentido de la acuarela. Nuevamente, luego de haber dejado secar, procedo a intensificar en ciertas zonas de mi hoja, no ya en toda la hoja por completo. Finalmente, lo que hago es, con el pincel apenas cargado con acuarela y utilizando su punta extra fina, delinear nuevamente y de forma muy sutil aquellas nervaduras que han quedado prácticamente sin verse. Esto ocurre cuando todavía la superficie sigue húmeda. La acuarela se va y se desplaza por el agua presente en el papel. Intensifico nuevamente. Es un trabajo de mucha paciencia. Tengan en cuenta que el tiempo que dure este video lo es porque está acelerada la velocidad, pero que mínimamente doblaría el tiempo en velocidad real. Como lo he hecho hasta ahora en cada uno de los videos que hacen a este tutorial para pintar la Dalia, al final del mismo les dejo el trabajo terminado para que puedan apreciarlo en todo su conjunto.